En 2017, un grupo de científicos y filósofos, Baxter Harding, colaboraron en un experimento llamado Proyecto Revelaciones. Bajo los ideos de Harding, el experimento intentaba suspender a múltiples voluntarios en un estado temporal de ruptura, usando tanques de depuración centrales y una solución llamada R, alimentada por 4. Encontraron que podían poner a individuos en ruptura y luego volverlos a la realidad por preguntas sobre el día del juicio, la vida posterior y los secretos de la inmortalidad. El equipo fue financiado por billonarios religiosos fanáticos que vivieron vidas prósperas. Aún así, se volvieron cada vez más interesados en extender su vida más allá de sus términos. Las primeras pruebas individuales probaron ser algo sucesivas. Sin embargo, pronto caían en una pared, y los subjetivos solo podían recordar los primeros 5 minutos de la experiencia. La actividad del cerebro y los CEGS caían a cero. Los subjetivos les contaron a los científicos que esos 5 minutos se sentían como 20, y que también experimentarían confusión mental durante más de 6 minutos después. Los subjetivos afirmaron que flotaban en silencio. Algunos notaron un punto de luz que no podían alcanzar, mientras que otros afirmaron que no vieron nada. Harding y sus beneficiarios se volvieron especialmente interesados en los subjetivos que vieron la luz. El financiamiento de los proyectos aumentó, y aquellos que no podían ver la luz se bajaron del programa. Los 3 subjetivos restantes, John, Chris y Eno, se pidieron que flotaran hacia la luz. No fue hasta un año después, cuando un aprendiz accidentalmente colocó a otros subjetivos solo minutos después del primero, que descubrieron que la segunda conciencia podía empezar con el primero que se quedó. Siguiendo el descubrimiento, intentaron el experimento con los mismos 3 personas. Los subjetivos se volvían flotando hacia la luz, uno después del otro. Después de 15 minutos, descubrieron que el punto había crecido un poco más grande, y el último flotador empezó a escuchar un tono bajo y base. No se sabe cuánto dañó el proceso, o sus efectos a largo plazo en los cerebros de los subjetivos, pero se descubrió que los subjetivos pudieron bajar múltiples veces, mientras mantenían el mismo tiempo de descanso de 3 a 6 minutos. Harding se dio una idea. Propuso que los 3 subjetivos flotaran entre sí hasta que llegaran al final. Uno entraría y los demás descansarían. Después de 15 minutos, sería el turno del siguiente. Esto significaría que cada subjetivo tenía un descanso de 10 minutos antes de entrar de nuevo. No era algo que podía ser hecho de inmediato. Aunque los subjetivos solo necesitaban un descanso corto, descubrieron que, incluso si sus cuerpos estaban bien, necesitarían ser mentalmente fuertes para nadar en el estado de descanso. Esto volvió el experimento a meses, ya que los subjetivos eran colocados en una dieta específica y necesitarían visitar la instalación múltiples veces a la semana para entrar en el descanso para entrenar. En 3 meses, extendieron el tiempo de descanso entre los 3, de 15 a 30, y finalmente a 45. Después de 6 meses, llegaron a 120. Y después de un año, lo pusieron a 150, donde los subjetivos afirmaron que estaban cerca de la fuente de luz. Harding había decidido que esto era todo lo que los subjetivos necesitaban, y que lo pusieran a un total de 195 en el día, y que los subjetivos podrían hacerlo si se motivaban. Los subjetivos fueron instruidos a no comer dentro de 24 horas de su descanso, y en su llegada, fueron salvados con un envase de motivación fría y dura de Harding, antes de ser atrapados y llevados a un tanque. El experimento comenzó bien. Los subjetivos se bajaban, se recuperaban, y luego reportaban su proceso, minutos antes de que fuera tiempo de volver. Sus SGS, IGS y presión sanguínea nunca se levantaron de ningún tipo de preocupación hasta 170 minutos después. Fue extraño ver al subjetivo su corazón acelerar. Su EEG mostró actividad aumentada en su cerebro, incluso una pequeña cantidad durante el descanso. Pude ver en la cara de todos los demás que esto era algo nuevo. No fue hasta su recuperación, momentos después, que radió, pidiendo que hable con Harding.
No podía escucharlo bien. Hardin había ponido los audífonos. Fácilmente, el subjetivo 1 hablaba en un tono de pánico. Llegué a partes de los sentidos. Palabras como ojos, 4 ángeles y 7 le hirieron. Pero miraba a Hardin bajar el volumen y retirar los audífonos. Todo está bien, continúe, se reazuró. Una vez más, el subjetivo 1 terminó con raptura. Observé sus estadísticas con calma. El rato del corazón del subjetivo 1 es demasiado alto, comentó el Dr. Ford. Yo, en silencio, me acordé. Cuando cometí el error de poner al subjetivo 2 en raptura hace poco más de un año, pensé que era el final de mi tiempo aquí. Sin embargo, fue el Dr. Ford quien descubrió que mi error era beneficioso. A pesar de progresar en el experimento, sentí como si estuviera caminando en huevos de huevos. No importa, continúe, pidió Hardin. Y lo que Hardin y sus amigos querían, lo obtuvieron. Todo el mundo se preocupaba por la causa. Sin embargo, muchos de los científicos necesitaban dinero y publicación. Y, desgraciadamente, yo era uno de esos. La habitación estaba llena de silencio y anticipación. Todo el mundo esperaba que el subjetivo 2 finalmente comunicara. Y cuando lo hizo, todos parecían mantener sus respiraciones. Estábamos más atrás, juro. Estábamos tan cerca. El subjetivo 2 llamó sin respirar al micrófono. Las ondas de los tanques eran fuertes. No pensé nada de ello en ese momento. Deberíamos estar más cerca. Algo está sucediendo. Esta vez, Hardin no puso los audífonos. El canal del subjetivo 1 fue el único que se abrió. Sigue nadando, subjetivo 2. Reporte de vuelta con cualquier abnormalidad. Hardin solicitó. Entendido. Me disculpé por la habitación. El aire pesado y intenso sentía demasiado. La posibilidad de fallo cuando trabajamos en esto duró años, bajó fuertemente. Si el proyecto fuese un éxito, mi nombre estaría en uno de los experimentos más revolucionarios del mundo. Esto significaría más trabajos, más dinero e incluso derechos de abogado. Las promesas de un futuro más grande solo ayudaron a empujar cualquier duda. Me encontré en la habitación con los tanques. No había planeado ir allí, pero creo que estaba preocupado por John y Chris. Una masa de cables se movía a través de cada pod y el sonido de máquinas blanqueaba la habitación. Pero no fue hasta unos minutos después de que me senté en una de las caderas que el sonido feo de los tapizos me llamó la atención. No podía pinpointearlo al principio. A veces paraba y a veces empezaba de vuelta bajo el discurso de la vibración. Las partes eran gruesas, diseñadas para completamente bloquear el mundo para los que estaban adentro. Y en vuelta, lo hizo extremadamente difícil escuchar a los sujetos. Eso es lo que hizo el tapizaje tan intrigante. La deprivación sensorial siempre me interesaba. Me temía de tomar una de las caderas para hacer una vuelta sin componente R, lo que nunca hubiera osado. Pensaba que tal vez con el nuevo dinero y trabajo que se pudiera obtener de esto, tal vez pudiera comprarme mi propia cadera. Pero tal vez empezaría con algunas sesiones. Me mudé a la cadera de los sujetos y encontré la fuente del tapizaje. Las palabras mojadas escaparon de la cadera, pero se perdieron en el aire. Encontré algunas cosas como escritura y luz. Gritos eruptaron desde la parte 1. Me asustó. Me volví y quedé frío por momentos escuchando el grito y el rasgueo. Encontré a los científicos abriéndose y cerrando las cosas varias veces, pero sin cerraduras visibles o cerraduras, mi cerebro se movía bajo presión. John, le llamé con una voz sin igual. No volvió nada más que una expresión de pura miedo. John, te voy a sacar, solo cálmate. No toques el tanque, señor Sadoven.
Hielo viajó a través de mis venas y cualquier sensación de urgencia se metió en miedo. El sujeto 1 está experimentando paranoia. Todos lo están. Me sentí casi como un niño siendo atrapado haciendo algo que no debería hacer. Esto es lo más largo que han pasado. Las pruebas anteriores tuvieron el mismo resultado después de un tiempo extenso. Toma mucho fuerza mental. El tanque 1 se acalmó de nuevo, excepto por el pequeño rasgueo. Probablemente había entrado en una ruptura de nuevo. Como científico, debes saber que estas cosas vienen con efectos de lado. Si quieres, puedes quedarte aquí y tratar de hablar con ellos o volver a la sala de observación. Personalmente, creo que haríamos mucho mejor con ti en la sala. No se sintió como mucha opción. Harding tenía una extraña aura de autoridad. Me sentí como si le pudiera convencer. Escuchar a él decir científico en lugar de aprendiz me trajo alegría. Seguí Harding de vuelta a la sala. La atmósfera se sintió mucho más pesada que cuando me fui. El otro aprendiz estaba viciosamente escribiendo notas que le dispararon al Dr. Press. Definitivamente estamos haciendo menos progreso. Alguien está nadando de vuelta, creo. Sigo entrando y me estoy enfrentando de la manera equivocada. Estaba tan cerca. La voz del sujeto 2 filtró la sala. Suenaba enojado. Si algo estaba interrumpiendo el experimento, podría significar más tiempo nadando por ellos. Necesitamos hablar con el sujeto 1, Dr. Harding, sugirió el Dr. Ford. El sujeto 1 hectárea ha solicitado silencio de radio. No quiero afectar su estado mental. Lo entiendo, Dr. Harding, pero si está puramente sabotajeando el experimento, necesitamos saber por qué. El sujeto 1 está bien. No lo es, señor Sullivan. Solo ha visitado los podios. Debería haber dicho algo. Me moví mi ojo del Dr. Trinity Ford y de vuelta a los monitores. Sí, está bien. El Dr. Ford miró los datos del sujeto 1. Pude ver que quería mencionarlos y como no estaban normales, pero sus labios quedaron cerrados. Los sujetos están experimentando paranoia, como lo hicieron antes durante el prueba de límites. Harding se asustó. Estaba atrapado. Sus palabras hicieron sentido, ya que los 3 sujetos tenían que entrenarse para mantener su estado, pero no había explicación por todo lo nuevo que había pasado. Hola. La voz del sujeto 3 gritó. Sujeto 3, ¿cómo estás? Uno de los médicos respondió. Dios mío. Su voz estaba respirando. Estaba a punto de tocarla, pero... ¡Mierda! Se suponía que estábamos más lejos. Necesitamos abordar. Suéltame, John. A pesar de la agua que lo rodeaba, su voz estaba seca y suave, como si estuviera en el desierto durante días. El sujeto 1 ya está bajo agua. Sujeto 3, necesitas respirar. Dios mío, ¿dónde? El radio golpeó y asustó cuando las palabras rompidas del sujeto 3 se rompieron incoherentemente. Los ECGs y EEGs empezaron a sonar señales de alerta cuando su ritmo de corazón y actividad cerebral bajaron y se elevaron rápidamente. ¡Suéltame a él! Harding gritó. Yo miraba como 2 de los científicos salían de la habitación. Los vitales del sujeto 2 se levantaron momentos después. Sujeto 3, ¿me escuchas? Sujeto 3. Pasé por el grupo de personas que ahora están y salí de la puerta, justo en el momento de ver a los 2 científicos ayudando a Eno a salir de la habitación. ¿Está bien? Pregunté en pánico. Los 2 parecieron relajados mientras Eno murmuraba algo terminando con la luz. Sí, sus máquinas han fallado, pero sus estadísticas están bien. Me alejé y miraba a ellos agarrar una toalla alrededor de él y guiarlo a la bañera. En la distancia podía escuchar la voz de Harding por el radio.
No tenía ningún problema por el bienestar de Eno. La parte de John estaba tranquila. No había nada de gritos ni gritos, solo silencio. No era un amigo, pero era uno de los únicos que se involucraba que se preocupara en preguntarme cómo estaba haciendo. Era un buen tipo y me había dicho que lo hacía para que pudiera pagar sus fondos estudiantes. Y aunque no habíamos hablado mucho, he considerado preguntar por su número una vez que el experimento había terminado. Como si en cuenta, los dos científicos regresaran. Estaban un poco más silenciosos de lo que eran hace pocos minutos. Uno habló a su radio y pidió permiso para dejar a John. La voz de Harding se acercaba y yo lo vi abriéndole el tanque. Lo primero que me dio cuenta era el rostro de John que estaba sonriendo. Las dos esquinas de sus labios se abrieron casi completamente en su rostro, como si fuera una extinción completa. Su piel se abrió alrededor de las paredes de sus labios y su piel parecía ser de ruedas. Pensé que la prolongada exposición al agua salada lo había causado, pero parecía demasiado sintético. Los dos científicos ya vestidos ayudaron a sacar a John pasivo del tanque. El agua era roja profunda, pero John no tenía heridas visibles. Él luchó para levantarse, como si fuera un bebé aprendiendo a usar sus dos pies por primera vez. El olor de las ruedas rojas llenó el espacio rápidamente y el líquido rojo se explotó por el piso y en mis espaldas. Al principio, que el líquido fuera un biohazard, pero los otros dos científicos permitieron a John levantarse de ellos y subirlos. A través de su cuerpo estaban 7 rojas rojas, todas extremadamente oscuras y listas para empujarse. No estaban cepando ni rompiendo y claramente no eran la causa del agua roja. ¿Qué le pasó? ¿Es una reacción alérgica?, le pregunté. Los dos miraron a uno al otro, a John y luego a el agua. Uno murmuró algo en las líneas de no estar seguro y a preguntar si se agarraba o presionaba. John, ¿estás bien? Su cara se volvió lentamente a mí y su cabeza se tiró a un lado, su cuello demasiado fuerte para sostener su peso. Pensé que oí un golpe. Los líquidos rojos salieron de su cabello y de sus cejas. Algunos entraron en su boca y secaron sus dientes, pero no parecía que lo preocuparan. Sus ojos eran oscuros como si no estuviera ahí. Pero su EEG mostró actividad más alta que la normal. John miró a mí por lo que se sintió como minutos. Él murmuró algo. El agua emergente lo hizo difícil para él decir nada. No tuve tiempo para decir mucho más cuando los dos científicos lo taparon con cuidado en un pañuelo y lo llevaron a la pared de descanso. Justo cuando se volvieron a la esquina, John se asombró y golpeó una de las luces en la pared. Ni siquiera dejó un grito cuando explotó y quemó el área con una extraña humedad negra. Los científicos lo llevaron a un lado, dejándolo descansar debajo de la pared. Me miré de vuelta al pañuelo. Las marcas cubrían cada pieza visible de plástico. La mayoría estaba en la pared. Me pregunté qué vio John en su paranoia. No miré sus manos, pero debía de tener unos dientes fuertes que causaron el daño que hizo. La pared se volvió a la pared y se siguió el Dr. Ford y el Dr. Press. ¿Qué es eso?, preguntó el Dr. Press. Harding simplemente caminó hacia el paño con el cuidado de los rostros rojos en el suelo. Voces bostezaron decido preocupado y preocupado. ¿7? Los ojos de Trinity se centraron en los deshidratos y no fue hasta entonces que noté que estaban todos 7. Interesante. Harding se acercó al tanque sin preocuparse por el líquido y apretó su dedo sobre los rasgos. Luego observó el podio del sujeto 2. No dijo mucho. Quizás lo esperaba, o lo estaba molestando. Es hora de retirar al sujeto 3, dijo el Dr. Jones y el Dr. Morris. Los llevaron al sujeto 1 a la bañera, le informé. Fue solo un flash, pero aseguré que se veía preocupado. Bien, Dr. Pratt, Dr. Trinity, vengan conmigo. Señor Sullivan, asista al sujeto 3.
Cuando finalmente abrí el podio, me alegré de ser salvado por Clearwater. Chris ya estaba levantado, y parecía que no había sufrido tan extrema paranoia como en Subjeto 1. Cuidado, lo hace. Me guió a Chris fuera del podio. Presionó todo su peso en mí, me sopando con agua de sal. Me encontré bajo él, tratando de levantarme. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Las respiraciones de Chris eran instables, y no podía hablar. Sus manos se formaron en brazos, y me empujó hacia atrás y hacia afuera. Chris gritaba como un animal herido. Su voz crecía y sonaba a lo largo del cuarto. Se volvió a sentarse en el borde del podio. Me observé cómo lo usaba como soporte. ¿Qué pasó?, le pregunté y le mandé una toalla, la que tomó, pero no se preocupó en secarse. Me observé en shock y silencio, tratando de encontrar las palabras. Primero, se encargó de sí mismo, tratando de encontrar las palabras correctas en su boca. ¿Qué? La luz, empezó. Pensé que era raro, pero había algo en la luz. Algo sonriendo. Chris llevó las manos hacia su cara y empezó a soñar incontrolablemente, sus lágrimas y la sonrisa mezclando con el agua de sal. Subió la toalla en su cara agresivamente. Lo vi por primera vez alrededor de 160 minutos. Respiró fuertemente. Pensé que estaba loco. Puse mi mano en su suelo húmedo, un gesto de reafirmación. Su piel se sintió extrañamente suave. Pero justo antes de que lo toquese, lo vi. Ángeles con cabezas de animal. Un gato con 7 ojos. Y un escarabajo. El fin del mundo en etapas. Chris rompió su cara con la toalla otra vez. Más grave que la última. No podía entender lo que quería decir. Seguro que tenía sentido en su cabeza. No fue hasta entonces que me di cuenta de que aún no había visto su cara. Lo imaginé con el mismo sonrisa distorsionante que John tenía. Y en ese momento, me sentí asustado por el hombre que estaba frente a mí. Me miré nerviosamente cuando rompió su cara con la toalla otra vez. ¿Los 7 cielos? Lloré. Me miré abajo a la toalla, asustado por ver sangre. Y me alivié de ver que era la misma color blanca que antes. Si John hubiera contactado, sabría dónde estaban. ¿Dónde está? En el baño. No estaba realmente hablando cuando salió. Chris se levantó y finalmente vi su cara. Era rojo, pero al fin y al cabo, no había ningún sonrisa extraño. Cuando tomó pasos pesados hacia el baño, vi pequeños pudros de agua formar el piso detrás de él. Se acercaba de lado a lado en puntos, y casi colapsó con un olor negro en la pared. Se detuvo y miró al líquido, confundido. Incluso se asustó de lo que pronto descubrí que era el olor. No fue hasta entonces que decidí seguirlo. Me quedé detrás de él, listo para apoyarlo si su cuerpo exhaustado se cayera. Chris abrió la puerta. Se rompió contra el suelo. Los cinturones habían caído durante años, y todavía no se había fijado. ¡Mierda! Chris asustó. Respiré, temiendo que me rompiera la cena de ansiedad si asustaba. ¿Qué? ¿Qué diablos? Continuó. Me forcé a mirar alrededor de los interiores de la habitación. Mis ojos solo se pintaban en algo por un milisegundo. Cuerpos familiares se colocaban en el suelo, sangrados y negros. Algunos se colocaban encima de los demás, como si se hubieran caído uno contra el otro. Me volví de inmediato. No se sentía real. Al principio me sentí nombre, pero la náusea vino y fue en ondas inesperadas. No se sentía como lo esperaba. Los cuerpos eran muy frescos, todavía cálidos. No había tiempo para que se destruyeran, ya que habían llegado a la puerta de la muerte. Mi boca empezó a aguarrer. Sabía que Bail se iba a seguir.
Chris tomó un paso, y me acercé a él. El aire cálido leñó por una ventana abierta, y me envió a los nervios. La náusea se volvió más fuerte, y se volvió más fuerte y más fuerte. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.